Oh, claro, lo deduje por los libros que tienen atrás. Mentira. Bienvenidos a la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Universidad del Zulia, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara y, por supuesto, de Universitas Fundación. Incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. El arte del proceso el proceso parece que se centra en el arte de probar. De manera que la actividad probatoria no es un elemento accesorio o de segundo talante en los esquemas procesales. Algunos dicen hasta que es el centro de toda la actividad procesal. Y dentro de la actividad probatoria, que las partes se sometan al principio de la legalidad o existe un sometimiento al bloque normativo, desde la atmósfera constitucional, constituye un elemento que va a garantizar el debido proceso. De eso se trata la conversación de hoy, los aspectos probatorios en relación con el principio de legalidad. Y para eso vamos a hablar con un abogado venezolano, maracayero, Mario Alberto Popoli Rademacher. Él tiene una experiencia bien importante, ya que es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, una sólida formación en Derecho Penal que pasa por incluso en Ciencias Penales, que pasa por una especialidad y un magíster en Criminalística en el Instituto Universitario de Policía Científica, pero además tiene tanto especialización en Derecho Penal en la Universidad de Santa María, magíster y doctorado ante la Universidad Santa María y un postdoctorado en la Universidad de Nueva Esparta. Su actividad docente no tiene nada que envidiar, tiene experiencia docente tanto en el Instituto Universitario de Policía Científica, pero también en la Universidad Santa María, donde incluso fue jefe de la Cátedra de Procesal Penal, y ha dado clases en universidades como la Rómulo Gallegos, la José María Vargas, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Universidad de Carabobo, el la Universidad Internacional del Caribe o la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Pero además ha visto las ciencias penales también desde la silla del juez y dentro de las funciones jurisdiccionales ha sido juez suplente de primera instancia, pero también ha sido juez titular por concurso de oposición, ya sea como juez de primera instancia en lo penal e incluso en el área de juicio, donde incluso llegó a tener funciones bien interesantes en el Poder Judicial. Pero por si fuera poco, también ha sido parte de los órganos auxiliares de administración de justicia. De hecho, hoy le toca ser director de la Inspectoría del Control de Actuación Policial de la Policía Municipal del municipio de Girardot. De manera que ha visto desde muchas aristas y tiene una sólida formación para, de alguna manera, tener esta conversación. Antes de darle la palabra a Mario Alberto Popoli Rademacher, recuerden las pautas de esta conversación. Aquí en la Cátedra Jorge Rosell, nos estás viendo por aquí por Zoom y nos replicas también por YouTube. De manera que si quieres hacer un comentario, quieres transmitir alguna pregunta, puedes hacerlo por escrito. Te pedimos que te identifiques y además coloques el país del cual te estás conectando. Si estás aquí en Zoom, recuerda que no compartir pantalla y mantener tu micrófono en silencio. De manera que no perdamos más tiempo. Vamos a disfrutar de esta conversación sobre los aspectos probatorios en relación al principio de legalidad. Bienvenido, Mario Alberto. Bienvenido a esta sesión de la Cátedra Jorge Rosell. Voy a activar tu micrófono. Perfecto. Está conectado. Muchas gracias a ti, Julio Alejandro Pérez, el doctor Julio Alejandro, y muchas gracias al doctor Jorge Rosell y por supuesto a la Fundación Universitas
También quiero mandarle un saludo a mi amigo y colega Ángel Serpa, que lo veo que está conectado. Entre otros que supongo que conoceré de alguna u otra forma. Vamos a hablar hoy sobre el principio de legalidad que tiene que ver con el aspecto probatorio o el aspecto probatorio en relación al principio de legalidad. Siempre le he dicho a los alumnos en casi todas las universidades que me ha tocado y que estoy dando clases, que para que una persona, un abogado, trabaje en el campo penal, tiene que conocer todas las materias que inciden en este campo penal. Porque uno no se puede encerrar solamente en una materia. Por ejemplo, yo ejerzo penal, nada más sé procesal penal. No. Tienen que conocer el derecho penal general, el derecho penal especial, tienen que conocer el derecho probatorio penal, el derecho procesal penal, lo que es la criminalística, la criminología, hasta la ciencia penitenciaria, algunos lo llaman la penología, y la política criminal. Si una persona no conoce alguna de estas materias dentro del campo penal, no puede ejercer bien sus funciones como operador de justicia. Quienes son operadores de justicia es el juez, el fiscal y el defensor. En principio puede haber un querellante, puede haber, digamos, los abogados que intervienen con el querellante o que representan al querellante como tal. Pero ¿qué es cada una de las materias? Para hablar rápidamente de ellos. Siempre defino cada una de estas materias con un concepto diferente. Derecho penal general son el estudio de las conductas que se refieren al delito, conductas que van en contra de la sociedad. Surge una teoría, una concepción analítica con una teoría tripartita, una teoría bipartita, teoría tripartita, por ejemplo, comienza con hecho típico, antijuricidad y culpabilidad, y dentro del hecho típico está la acción, la omisión, la relación de causalidad y el resultado. Me disculpe rápido porque el tiempo es corto. También estudia la responsabilidad de las personas, el derecho penal general y la aplicación de las penas. El derecho penal especial estudia los tipos de la estructura básica y la estructura complementaria del delito también. Los tipos penales que están en el Código Penal y en las leyes penales especiales. El derecho procesal penal estudia el conjunto de normas jurídicas que estudia eso. El proceso es la única forma que existe para imponer una sanción, sea de cualquier tipo. En nuestra Constitución está recogido el debido proceso en el artículo 49 de la Constitución. Y así sucesivamente. La criminalística estudia digamos, los elementos que se consiguen en el sitio del suceso y que guardan relación con el sitio del suceso. La criminología, estudia, digamos, los factores endógenos y exógenos que influyen en la criminalidad. La ciencia penitenciaria, el tratamiento intramuro y extramuro. Y la política criminal son criterios para aplicar una sanción o para controlar, digamos, la delincuencia en un país determinado, en un lugar determinado y en un momento dado. Criterios que básicamente toma el gobierno, criterios preventivos y criterios represivos. Con esto les dije cada una de las materias que tienen que estar o que tienen que manejar ustedes en el campo penal. Voy a compartir unas láminas que tengo preparadas para este momento. A ver si... No, esto no. Esta no. O sea, son unas notas en la universidad. Presentación. Ok, esta sí. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Ok. Vamos a empezar con los aspectos probatorios en relación al principio de legalidad. Voy a hablar un poquito rápido porque tenemos tiempo, media hora, digamos que es un poquito escaso. Ok, el principio de legalidad, ¿qué es? ¿Cuándo surge el principio de legalidad? El principio de legalidad surge cuando empezó a existir el hombre. Dios le dice a Adán y Eva, señores, ustedes pueden hacer lo que quieran en este patio. Me refiero al paraíso terrenal, menos comerse un fruto de un arbolito que estaba ahí, que era el árbol del bien y del mal. ¿Qué sucede? Porque le dijo Dios, porque van a ser acreedores de una sanción.
la expulsión del paraíso terrenal. Eva toma la fruta de la serpiente, se la da a Adán y cometen lo que es el pecado original. Son, digamos, es aplicada la sanción que fue la expulsión, digamos, del paraíso terrenal. El principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que una persona no puede ser condenada sino en virtud de un instrumento legal que tiene que estar en forma previa, en forma preexistente a la conducta misma de la persona. Esta está recogida en el artículo 49, ordinal sexto de nuestra Constitución bolivariana. ¿Qué pasa entonces con ese principio de legalidad? Digamos, el hombre va, digamos, transformándose en la historia. Paleolítico inferior, surgen las hordas. En las hordas, digamos, se empiezan a unir. En las hordas donde existía un médico brujo que imponía unas de hacer y de no hacer. No estaba en ella, pero existía el cumplimiento, tenía que ser cumplida por parte de las personas que formaban parte de las hordas. Porque si no, aplicaban una sanción, el suplicio o la muerte. Vamos para el Paleolítico Medio y las hordas se empiezan a convertir en grandes familias. Y así sucesivamente empieza a evolucionar, digamos, el ser humano hasta llegar al año 1215, donde existe un rey que se llamaba Juan Sin Tierra, que era hermano de Ricardo Corazón de León, que establece la primera constitución, la primera carta magna inglesa, donde se establecen todos estos principios: legalidad, solidaridad, independencia, legalidad. ¿Qué sucede con estos principios? Hay un grupo de personas que empiezan a colonizar Estados Unidos, que eran los puritanos, llevan estos principios a Estados Unidos y en 1774 estalla la primera revolución que se refiere a derechos humanos que en principio ya estaban recogidos en la Constitución de Inglaterra. En 1789 surge la Revolución Francesa con los primeros postulados. Llegan a Venezuela gracias a Francisco de Miranda y en 1811 se funda la primera constitución o se realiza la primera constitución. Era la primera en América Latina y la tercera a nivel mundial. El proyecto se llamaba Colombo. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa del principio de legalidad? Hay un axioma, digamos, científico-sociológico creado por un señor que se llama Anselmo Feuerbach, como lo quieran decir, que es el nullum crimen o la pena sin ley. No hay crimen ni pena sin ley. Pero lo que nos interesa a nosotros son las consecuencias de la aplicación del principio de legalidad. ¿Cuál es la primera consecuencia? Que la única interpretación que se permite en materia penal es la taxativa, al pie de la letra o con el propio significado que tiene la palabra, como lo dice el artículo 4 del Código Civil, que nos dice cuáles son las interpretaciones que uno puede realizar en cualquier materia que se refiera al derecho. Segundo, en base a que se tienen que decir o se tienen que interpretar los instrumentos legales en forma taxativa, podemos decir que cónyuge es cónyuge, concubina es concubina. Ustedes me dirán, no, pero la concubina constitucionalmente tiene las mismas condiciones, pero en materia penal una cosa es cónyuge y la otra es concubina. La segunda consecuencia de la aplicación del principio de legalidad es que lo que no está establecido no existe en forma previa, en forma preexistente. Significa que para que una conducta sea típica, por ejemplo, en el aspecto sustantivo, se tiene que cumplir con todo lo que dice el artículo, con todas las condiciones objetivas de punibilidad o todos los elementos constitutivos del tipo. Si hablamos de la estafa, el 462, el que con medios o artificios capaces de engañar, sorprender la buena fe del otro, induciéndolo en error, procure para sí o por un tercero un provecho injusto con perjuicio ajeno. Si no inducen en error a la persona, no hay estafa. Si no hay estafados, no hay estafa. Si no hay provecho injusto, no hay estafa. Si falta un solo elemento constitutivo del tipo en el delito, ya es una conducta atípica.
La última consecuencia del principio de legalidad es que cada vez que ustedes violan el principio de legalidad en materia procesal, se viola el principio del debido proceso. No es como en materia civil que el pacto entre las partes es ley. Aquí sí hay que hacer exactamente lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal como la base de todo proceso. Recuérdense que hay leyes especiales, leyes orgánicas que también tienen su procedimiento. Me refiero a la Ley Orgánica del Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, que tiene su procedimiento, y la LOMNA, ¿verdad? La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Ahora, entonces, ¿qué interpretaciones nosotros podemos hacer en base al principio de legalidad? La analogía que es analogía aplicar es aplicar una normativa que está establecida para un caso en concreto y aplicárselo a otro caso que no tiene normativa establecida. Hay autores que dicen que si es en bonam partem, para favorecer, sí se puede aplicar la analogía, vale decir, aplicar un atenuante. Las atenuantes genéricas nosotros la tenemos en el artículo 74 del Código Penal venezolano. Pero si es para perjudicar en mala parte o in malam parte, no se podría aplicar la analogía. Por ejemplo, para aplicar un agravante, ¿cierto?, que está en el artículo 77 del Código Penal, no se podría aplicar la analogía. Pero si nosotros estudiamos lo que es la tercera consecuencia, el principio de legalidad, que lo que no está escrito en forma previa no existe, para mí no hay analogía ni en bonam parte, ni en mala parte, ni en ninguna parte. No hay analogía en materia penal, ni en materia sustantiva, ni en materia adjetiva. Hay personas que sostienen que sí en materia procedimental, pero yo opino que no. Interpretación restrictiva es al pie de la letra, en forma literal, en forma restrictiva. Interpretación extensiva es cuando la ratio legis de la norma no cumple con la finalidad para lo cual ha sido creada. Los integrantes de la Asamblea Nacional o del Congreso, lo que era el Congreso antes, hacían las leyes porque agarraban el problema a la sociedad y hacían las leyes para, digamos, enfrentar este problema. Cuando esa ley no cumple con la finalidad para lo cual ha sido creada, hay que hacer una interpretación extensiva y se presenta cuando hay duda, hay una laguna en el dispositivo. Por ejemplo, en el artículo 65, nosotros tenemos lo que es la legítima defensa. Dice, el que para salvaguardar su propia persona o derecho. ¿Derecho a qué? Ahí pueden subsumir entonces derecho a la vida, derecho al honor, derecho a la propiedad por interpretación extensiva, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones que son concurrentes y actuales de la legítima defensa. Agresión ilegítima, necesidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión y la falta de provocación suficiente. Y la interpretación analógica no es analogía, es interpretación analógica. Es cuando el propio dispositivo te manda o te permite abarcar supuestos que no están expresamente establecidos. Por ejemplo, el artículo 74 que se refiere a las atenuantes genéricas, el numeral cuarto dice cualquier otra circunstancia que a criterio juez aminore la gravedad del hecho. Entonces, que una persona no tenga antecedentes penales o judiciales es una circunstancia que puede lograr que la pena se rebaje de la mitad al límite inferior sin traspasarlo, como lo dice el artículo 37 del Código Penal, por interpretación analógica. Ahora vamos entonces a ver algunos conceptos que se refieren a la parte probatoria. Recuerden que todo tiene que ser al pie de la letra, en forma literal. ¿Qué es pruebas? Pruebas es todo aquello que crea la certidumbre, la certeza en el órgano jurisdiccional de algo que sucedió y quién lo cometió, de un hecho punible y quién lo cometió. Esos son los dos grandes extremos que hay. Medio de prueba para algunos era la participación del órgano jurisdiccional en crear su certidumbre, pero para nosotros medio de prueba es el vehículo que lleva el objeto de prueba al juicio oral y público. ¿Qué es objeto de prueba? Es la prueba considerada en sí mismo. Si el medio es el testigo, que es el vehículo, el objeto será la prueba considerada en sí misma. ¿Y cuál es esta? La declaración de testigo. La fuente de prueba se confunde con medio de prueba.
es donde brota el objeto de prueba, como una fuente de agua y brota el agua. Aquí del testigo brota la declaración del testigo, es fuente de prueba. Elemento de prueba se confunde con objeto de prueba, es lo mismo. Órgano de prueba va a ser lo mismo que medio de prueba y que fuente de prueba. Sujeto de prueba es todo aquel que participa en el acervo probatorio, en la, perdón, en la obtención, en la presentación o promoción, en la admisión y en la evacuación de las pruebas. Actividad probatoria es la actividad que realiza los sujetos de prueba. Conseguir, presentar, emitir, evacuar, apreciar o valorar. Entonces, como estábamos diciendo anteriormente, existen dos aspectos generales importantísimos. Primero, en todo juicio criminal, en todas partes del mundo, en todo proceso penal, hay que demostrar que se cometió el hecho punible, lo que era antes el cuerpo del delito, ¿cierto? Que era que se cometió el hecho punible. Y segundo, quién o quiénes lo cometieron, elementos de convicción. Esto tenemos que hacer, digamos, quiénes son los responsables de haber cometido ese hecho punible. Nosotros tenemos la coparticipación criminal contemplada en el artículo 83 al 85 del Código Penal, donde hay figuras como autor o perpetrador, cooperador inmediato, instigador o determinador, cómplice moral, cómplice en cuanto a los medios, cómplice en cuanto a los actos. Esas son las figuras de la coparticipación criminal. Ojo, mi tesis del postdoctorado es, para que lo vayan sabiendo, que para mí no existe el cómplice no necesario. Esa fue mi tesis del postdoctorado. ¿Por qué? Porque viola más de algún principio, sobre todo el principio de legalidad. Ahora, en las pruebas, ¿cuál es la libertad probatoria? Fíjense que ahora tenemos una libertad total en cuanto a la obtención. Podemos conseguir cualquier medio de prueba o cualquier prueba para crear la certidumbre en el órgano jurisdiccional. Antes se existía la prueba tarifada o tabulada, creo que era el 244 del Código de Enjuiciamiento Criminal, si la memoria no me falla, y estaba la confesión, digamos la inspección ocular, los documentos públicos, estaban las declaraciones de testigos expertos y facultativos y lo que eran indicios y deducciones. El juez no se podía salir de ahí para crear su certidumbre. Perdón. En cambio, ahora hay una libertad, digamos, total. El juez tiene que valorar todas y cada una de las pruebas que han sido evacuadas. Primero que han sido, digamos, presentadas y admitidas por el juez de control en el procedimiento ordinario, ¿cierto? Que es la parte de depuración del proceso, la fase intermedia. El juez de control en la audiencia preliminar, ¿verdad? Él va a depurar todo lo que ha venido anteriormente. Libertad en la apreciación o valoración de las pruebas. Fíjense que antes teníamos la íntima convicción. Ahí el juez no tenía que dar explicaciones de por qué tomaba cualquier medio de prueba para crear su certidumbre. Antes de eso ya sabemos que existía la tarifa o la prueba tabulada. Y el mismo código de enjuiciamiento criminal le decía al juez cómo tenía que valorar las pruebas. La confesión hacía plena prueba, un documento público hacía plena prueba, un testigo era un indicio más o menos grave, dos testigos, hable y conteste, hacían plena prueba. Ahora tomamos el sistema de la íntima convicción y nos vamos a una íntima convicción razonada o motivada. ¿Qué sucede esto? Esto se llama el sistema de la sana crítica, que se tiene que valorar en base a tres premisas: razonamiento científico, razonamiento lógico, conocimiento científico y máximas experiencias, que están en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Dentro de la libertad probatoria tenemos el principio de la comunidad de la prueba. La prueba le pertenece al proceso y no a la parte que la consigue. Yo tengo derecho sobre esa prueba que tú consigues porque esa prueba es mía también. Yo tengo el derecho de servirme de esa prueba y de rechazarlo con lo que no me conviene en la prueba. Por eso está el principio de control de la prueba. Se tiene que controlar la prueba ad initio, desde el principio del proceso. Yo tengo el derecho.
El principio de la carga de la prueba. El principio de la carga de la prueba no es más que, digamos, el principio dispositivo, perdón. El que alega tiene que probar. Si yo voy a interponer un recurso de apelación, yo tengo que decir cuál fue la equivocación que cometió el órgano jurisdiccional, digamos, subsumirlo en alguno de los supuestos que están, tanto depende del tipo de apelación que se trate, que contempla el Código Orgánico Procesal Penal, tengo que promover mi prueba para mostrar que el juez se equivocó y tengo que darle una posible solución a la alzada. Eso es como una estructura, una sentencia, hay una parte narrativa, una parte emotiva y una parte dispositiva. Y el principio de contradicción de la prueba no es más que yo tengo el derecho de contradecir a la prueba o promuevo una contraprueba o simplemente le hago preguntas a la persona declarando como testigo o experto en un ente judicial. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de esta libertad probatoria? Hay limitaciones en cuanto a la obtención o adquisición de la prueba. Tenemos la licitud formal y licitud material. La licitud formal es que nosotros tenemos que, digamos, cumplir con todas las formalidades que están en el Código Orgánico Procesal Penal. La licitud material es que el medio de prueba no haya sido obtenido mediante maltrato, coacción, menoscabo en los derechos fundamentales del hombre, interceptación de comunicaciones ilícitas, violación de domicilio y pare de contar. Idoneidad. Idoneidad significa que la prueba tiene que ser apropiada, que tiene que referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación. Yo siempre he dicho que es la perfecta relación entre el medio de prueba y el objeto de prueba. Y la prueba tiene que ser útil también. Los hechos notorios no necesitan ser probados. Expresamente lo señala el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, en cuanto a la presentación, las limitaciones, el Ministerio Público en su escrito acusatorio, él tiene que decir cuáles son sus elementos de convicción, sus pruebas. Y las partes tienen hasta 5 días antes de la celebración de la audiencia preliminar, en el procedimiento ordinario, por supuesto, para promover sus medios de prueba. Que se refieran a estipulaciones. Estipulaciones son acuerdos de las partes para no evacuar una prueba que resulta evidente para las partes. Por ejemplo, que la pared es blanca. Todos sabemos que la pared es blanca. Vamos a fijar estas estipulaciones en el auto de apertura a juicio, se fijan y se omite la evacuación, a menos que el juez de juicio quiera evacuar la prueba, entonces hay que evacuarla. ¿Qué prueba anticipada? En el procedimiento ordinario es una evacuación anticipada del medio de prueba, porque el medio de prueba va a desaparecer, o de la prueba en la sensu de la palabra, en sentido amplio de la palabra. Es un hecho definitivo o irreproducible. El testigo se va a morir o está de paso en Venezuela. Prueba complementaria se conocen después de la audiencia preliminar. Nuevas pruebas. Es cuando se evacúan nuevas pruebas, cuando surge una circunstancia o hecho nuevo. Son dos cosas, son alternativos, no son acumulativos. O hecho nuevo. Circunstancia es una cosa, hecho es otro. Principio de legalidad. El juez o a solicitud de parte puede evacuar nuevas pruebas. Prueba preconstituida se consigue antes de una investigación, antes de un proceso, un protesto de un cheque para iniciar el proceso como tal. Y prueba trasladada es aquella que está en un juicio y nosotros la traemos a otro juicio. Casi siempre se logra cuando existen menores de edad. Dicen, no, no se puede decir menores de edad, ahora sí se puede decir menores de edad. Niños, niñas, adolescentes y adolescentas. Se traslada de una jurisdicción especial a una ordinaria o viceversa, siempre y cuando se garantice, digamos, lo que es la comunidad de la prueba. Fíjense que el juez de control, hablando un poquito de prueba, no es juez evaluador. Él simplemente va a admitir la acusación total o parcialmente y va a admitir las pruebas. Y si se garantizó el principio de la comunidad de la prueba, ¿en base a qué va a admitir las pruebas? En base a las limitaciones, que sea lícita, que sea idónea, que sea útil y necesaria, por supuesto.
¿Cuáles son, digamos, las circunstancias para la obtención de pruebas? En nuestro Código Orgánico Procesal Penal nosotros tenemos inspecciones, se realizan en sitios abiertos al público para fijar los elementos que se encontraban en el sitio del suceso, por supuesto, los que estaban relacionados con el sitio del suceso también, y hasta la identificación de un posible sospechoso. Es una identificación policial y no es una identificación judicial. Las inspecciones se pueden realizar, ya dijimos, en sitios abiertos al público, inspecciones de personas y las inspecciones de vehículos. Para las inspecciones de personas hay que cumplir con ciertos requisitos. Hay que decirle a la persona si tiene en su cuerpo escondido algún objeto proveniente de la comisión de un hecho punible y realizar la pesquisa correspondiente. Si se trata de mujeres, la revisarán mujeres, y si se trata de hombres, serán hombres, por razones de dignidad. Allanamientos, aquí sí se necesita una orden de un tribunal de primera instancia en funciones de control, no así las inspecciones. El allanamiento, si no tiene un tiempo determinado, debe durar máximo 7 días, a menos que haya un tiempo determinado. Se le da la orden de allanamiento al fiscal del Ministerio Público, salvo los casos de urgencia que la puede solicitar la policía investigativa, previa notificación y autorización por cualquier vía del fiscal del Ministerio Público. El allanamiento tiene casi las mismas funciones que una inspección. Aquí sí se necesitan 2 testigos hábiles y contestes que vivan cerca del lugar y que nos guarden relación con la policía. En el último Código Orgánico Procesal Penal, me refiero al del 12, se colocó que en las inspecciones de personas preferiblemente tienen que estar acompañados, si las circunstancias lo permiten, por 2 testigos, ¿ok? Para realizar la inspección de personas. Levantamiento del cadáver, autopsias y exhumaciones. El levantamiento del cadáver, hay una discusión que si la realiza el funcionario investigador o la realiza el médico forense. El código dice que tiene que ser el funcionario investigador auxiliado por el médico forense. En caso de accidente de tránsito, será la Policía Nacional o que eran los funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, que son homologados a la Policía Nacional cuando se trata de accidentes de tránsito. Autopsias se van a realizar. Recuerden que el levantamiento del cadáver es el examen del occiso externo y todos los elementos que rodean esta circunstancia. La autopsia se van a realizar cuando se sospecha que la muerte provino de un hecho delictivo o cuando hay muertes violentas. Y las exhumaciones se realizan cuando falta algún dato en la autopsia, se exhuma el cadáver, se hace el análisis que faltaba y se vuelve a sepultar el cadáver, o cuando no se hizo la autopsia. Interceptaciones e incautaciones. Las interceptaciones de comunicaciones también necesitan un permiso de un tribunal de primera instancia en funciones de control. No puede durar 30 días, pero aquí sí se puede, digamos, volver a dar permiso de los 30 días. Las incautaciones se refiere solo a documentos. Estas incautaciones que están en el Código Orgánico Procesal Penal, documentos en sentido estricto sensu de la palabra, cantidad de dinero, títulos, valores y demás. Testigos y las experticias. Recuérdense que los testigos, es toda aquella persona que va a deponer o va a declarar ante la autoridad judicial de hechos cuyo conocimiento fue obtenido mediante sus sentidos. ¿Cuáles son los tipos de testigos? Nosotros tenemos testigo presencial, testigo referencial, testigo experto y testigo informante reservado. El presencial presenció los hechos. El testigo referencial le echaron el cuento. Es un chismoso. No estuvo presente en los hechos. Testigo experto no es un experto. Es aquel testigo que a la hora de poner imprime conocimientos especiales en su declaración. Y testigo, digamos, reservado o testigo o informante reservado nunca va a llegar al debate judicial, porque este testigo solo le da datos a la policía o al fiscal de lo que está pasando, inclusive hasta puede ser anónimo. Por supuesto, declarar como testigo no es un derecho, es una obligación. Hay personas que están
exceptuadas y otras personas que están exentas. Los que están exceptuados es el presidente y demás altos funcionarios. Los que están exentos es el cónyuge o quien haga vida estable de hecho, pariente dentro del cuarto grado en consanguinidad, segunda afinidad, ascendiente, descendiente, padre adoptante, hijo adoptivo, ministro de cualquier culto en el ejercicio de su ministerio, los abogados acerca de las instrucciones que le dan a sus clientes, y los médicos cirujanos, los profesionales de la salud. Esto fue algo nuevo que colocaron en el nuevo código, porque en el código anterior no estaba, en relación a los casos que conocen. Aquí tienen los tipos de testigos que le estaba diciendo, presencial, referencial, experto o reservado. Y para terminar, le tengo esta pequeña frase de Edmund Burke que dice: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Eso siempre me lo recuerdo todos los días y a cada momento, sobre todo en el sitio que yo estoy trabajando. Muchas gracias. Digamos que me tomé un poquito más de tiempo, ¿no? Pero hablé lo más que pude. Tranquilo, muchas gracias. Alberto, no te preocupes. Tú muy interesante. Tanto es así que está activo nuestro chat ya con varias preguntas. Saludamos la presencia de varios profesores. Hacíamos referencia a Ángel Serpa, que estaba por ahí. El profesor Roberto Delgado nos acompaña también en la cátedra, en YouTube. Tenemos, le mandan saludo Jorge Gamal, Abdel Chamia desde Río, Argentina, María Adelaida desde Barquisimeto, Endel desde Trujillo, Carlos Sotomayor, saludos desde Ciudad de México. Hay varias. Está interesante como siempre, nuestra audiencia. Tenemos una primera pregunta. Okay. La realiza el profesor Ángel Serpa y es la siguiente. ¿Hay incumplimiento del principio de legalidad adjetivo cuando no se adopta el criterio creador de un acto procesal por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuál es su opinión, profesor? Yo digo que el Código Orgánico Procesal Penal se tiene que cumplir al pie de la letra, pero dentro de la validez, digamos, no miento, dentro de la, digamos, la supraconstitucional, no la validez, la eficacia de la ley, sino nosotros tenemos que ver que existen instrumentos que son supraconstitucionales, por encima de la Constitución. El artículo 23 habla de los pactos internacionales, ¿verdad? En este sentido, el pacto internacional no tiene rango supraconstitucional, está en el mismo nivel que la Constitución, pero prevalece en su aplicación siempre y cuando tenga un tratamiento mejor en materia de derechos humanos. Lo que hay por encima, y eso fue una discusión que yo tuve con unos alumnos de UNIMAR, lo que está por encima del doctorado, y lo que está por encima de la Constitución, primero es el soberano. La forma de manifestación del soberano sabemos que es el referéndum en la Asamblea Nacional Constituyente, pero algo que está por encima de la Constitución es las decisiones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Si una decisión vinculante, recuerden que para que sea vinculante tiene que tener en su cuerpo, en su motiva, la característica de vinculante tiene que ser, digamos, tiene que ser publicada en Gaceta Oficial. Si digamos, el Tribunal Supremo de Justicia dice que algo del Código Orgánico Procesal Penal, porque hasta te cambia la letra de la Constitución, no es como señala, hay que aplicar la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Entonces ahí no se violaría el principio de legalidad porque surge un dispositivo que tiene que ser aplicado, digamos, a continuación. Surge un dispositivo o una jurisprudencia, porque ahora sí, dentro del principio de la validez temporal de la norma penal, tú tienes que aplicar el principio de innovación. Hay que aplicar la jurisprudencia última, la última jurisprudencia. Y él sabe que muchas veces yo, cuando éramos jueces de corte, yo le preguntaba a él, mira, entonces, la última jurisprudencia de la Sala Constitucional en este caso, y así
nos ayuda un poco, ¿verdad? A no cometer un error inexcusable, porque si tú no aplicas la última jurisprudencia de la Sala Constitucional, cometes como juez un error inexcusable. Por supuesto que estas decisiones vinculantes nos cambian, digamos, la letra de cualquier instrumento legal y no se estaría, a mi punto de vista, porque no la vas a aplicar en forma retroactiva, sino en forma para el futuro, no estaría violando el principio de legalidad. Gracias, profesor. Aquí tenemos otra pregunta. La realiza Carlos Motamayor. Creo que se conecta desde Maracay. En su opinión, a propósito de la constitucionalización del proceso y del principio de legalidad expuesto, ¿cómo sobre una prueba propuesta por la propia víctima cuando el Ministerio Público no la haya propuesto? Mira, recuérdate que el Ministerio Público debería, se supone que la víctima debería proponer al Ministerio Público la consecución, que siga la prueba que él solicita, que sea diligente en esta función. Recuérdate que el 263 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla que el fiscal del Ministerio Público tanto tiene que conseguir los elementos que inculpan a una persona como los elementos que exculpan a una persona. Y eso es la parte de buena fe del fiscal del Ministerio Público. Por supuesto, la víctima debería ponerse de acuerdo, a menos que se constituya ad initio en querellante, ¿cierto? Que él sí tiene una participación activa y puede promover inclusive pruebas y todo eso. Pero recuérdate que la víctima se constituye como querellante, tiene que presentar un libelo de querella ante un tribunal de control y te tiene que admitirlo, aparte de notificar al imputado, que lo dice el código, se lo manda al fiscal del Ministerio Público para que inicie la investigación y por supuesto el querellante tiene actividad, digamos, una participación activa, pero la víctima puede acudir al fiscal del Ministerio Público en base a esa capacidad que tiene de buscar los elementos que exculpan, y me disculpan que haga mención a una persona aquí, Luisa Ortega, cuando presentó su tesis doctoral, cuando era fiscal del Ministerio Público, esa fue la tesis de ella, que el fiscal estaba obligado a conseguir las pruebas que la víctima le participara o que le dijera, porque están obligados a buscar elementos que exculpan a la persona. Gracias. Okay. Aquí hay una interesante intervención. Viene desde YouTube. Dice, la tesis del fruto del árbol envenenado no tiene excepción. Así sea una prueba clara de alguna circunstancia, debe desecharse. ¿Qué opina usted, profesor? Recuérdate que el juez de control, para desechar una prueba, él no es juez valorador. El juez de control no valora ni siquiera en un procedimiento especial de admisión de los hechos. El juez lo que hace es aplicar una tabla. El juez de control no es juez valorador, él no valora. Él simplemente ve o analiza si se cumplió con la comunidad de la prueba, con todos sus principios, principio de la carga, principio digamos, del control de la prueba, y ve si se cumple con las limitaciones, si fue ilícita desde el punto de vista formal o material, si es idónea. Nosotros en realidad lo vimos por primera vez en los delitos imperfectos, los delitos inacabados, ¿verdad? Artículos 181 y 82 del Código Penal, que cuando hay intencionalidad, utilización de medios idóneos y no se realiza por causas extrañas a la voluntad del sujeto, la única diferencia entre tentativa y frustración es que tentativa no se hace todo lo necesario para cometer el delito, en frustración sí se hace todo lo necesario para cometer el delito. Idóneo significa pertinente, apropiado. Recuerden que si no se matara a alguien con una pistola de jabón, eso es una tentativa inidónea a un delito imposible. Aquí también en la prueba, entonces el juez verifica si es idónea, si se refiere directamente o indirectamente al objeto de la investigación, y si es útil y necesario. Entonces, el juez no puede hacer apreciaciones, el juez de control no puede hacer apreciaciones ad initio del contenido de la prueba. Eso le corresponde
al juez valorador por excelencia, que es el juzgado o el tribunal de primera instancia en funciones de juicio. Recuerden que el juzgado es una sola persona, tribunal viene de tribuna, de varias personas. Ahora serían juzgados de primera instancia en funciones de juicio. Bueno, aquí hay varios saludos. Luz Violeta le manda saludos de Caracas. Yurilma agradece su intervención. Vemos además que el José Pérez le manda saludos. Y habíamos dicho que el profesor Serpa. Hay una otra pregunta interesante que viene desde YouTube. ¿Qué opina usted acerca de las modernas corrientes probatorias que desconfían de la prueba testimonial al extremo de creer que los testigos deben ser eliminados como forma probatoria judicial? Fíjense una cosa, en el Código de Enjuiciamiento Criminal, la madre de las pruebas es la confesión, era la confesión, hacía plena prueba. Los testigos, cuando se trataban de dos testigos, hoy le contesten, hacía plena prueba. Uno como juez que vino por ese sistema. Nosotros pasamos por el sistema inquisitivo, llegamos a este sistema acusatorio. Consideramos la prueba de testigo que es fundamental, pero tienen que ser admiculadas con otras, digamos, con otros medios de prueba, con otras pruebas en un sentido muy amplio de la palabra, ¿cierto? Tienen que ser admiculados, tienen que ser constatados, verificados con lo que dicen otras pruebas. Si hay contradicciones, dice el Código Orgánico Procesal Penal, en personas que declaran, hay que realizar un careo. Y para que ustedes sepan lo que son, digamos, de Venezuela, ustedes dirán, oye, pero ¿dónde está establecido cómo se realiza un careo? El careo estaba establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Aunque está derogado, nos sirve de modelo. A mí una vez me consultaron en el Palacio de Justicia de Caracas que cómo hacían un careo. Entonces yo le digo, nada, vete al Código de Enjuiciamiento Criminal, ahí tienen la fórmula de hacer el careo. Pero los testigos son importantísimos. El juez sabrá como gran conocedor del derecho cómo admicular una prueba con otra para llegar a una conclusión de su certidumbre. Gracias. José Pérez, desde aquí de nuestra aula, de nuestra cátedra, hace la siguiente pregunta. ¿Puede el Ministerio Público negarse a realizar una investigación solicitada por la defensa hasta tanto no se realice un acuerdo reparatorio ante el tribunal? No, realmente no. El acuerdo reparatorio es un acuerdo entre las partes cuando se trata de bienes patrimoniales disponibles. También cuando se trata de accidentes de tránsito, iba a decir que es lo común, de delitos culposos, ¿cierto? Antes el Código Viejo decía donde no se produzca una relación permanente o no vaya la muerte de la persona, pero ahora le colocaron precio a la muerte de una persona en un accidente de tránsito. No debería negarse, porque el acuerdo reparatorio está sujeto a lo que dice la palabra, un acuerdo. Ajá, y si no hay acuerdo, hay que realizarse indudablemente la investigación. Indudablemente. Tenemos otra pregunta, otro comentario por aquí. Se viene también desde YouTube. Dice, la extracción de sangre o de cualquier fluido corporal debe ser autorizado por el sujeto a quien se le practique la prueba. Hay criterios y criterios. Dicen que digamos que los análisis deberían ser, digamos, aceptados por la persona a que es un derecho constitucional. Se estaba hablando de eso en estos días, un derecho constitucional que él acepte la elaboración de la prueba como tal, porque es invasiva a su dignidad, a su cuerpo como tal. Si no se hace, se estarían conculcando esos derechos. Tenemos una pregunta que viene también desde YouTube. Esta la realiza Endel García Vera. No nos indica dónde se conecta, pero hace la siguiente pregunta. ¿Viola el principio de legalidad en audiencia de calificación de flagrancia al no aplicar tal garantía, aduciendo a que no puede analizar elementos y que debe hacerse en juicio o al fondo como juez de garantía?
Por tanto, no sería muy formalista, aún en contra de la garantía fundamental de presunción de inocencia. En la audiencia, perdón, no te capté en la audiencia. Repito, que si viola el principio de legalidad, que en la audiencia de calificación de flagrancia, al no aplicar tal garantía, aduciendo que no se puede analizar los elementos, entiendo, los elementos probatorios, y que debe hacerse eso en el juicio o al fondo como juez de garantía. Por tanto, eso no sería una actitud muy formalista, aún en contra de la garantía fundamental de presunción de inocencia. Mira, fíjate una cosa, el juez de control, vuelvo a decir ahora en la audiencia de presentación o de calificación de flagrancia, él solo tiene que analizar dos situaciones, el procedimiento a seguir, ¿ok? La precalificación fiscal y cómo va a asegurar la prosecución del proceso. ¿Con qué medida cautelar va a asegurar la prosecución del proceso? Que esas son, digamos, las medidas cautelares no es un castigo previo, la medida cautelar es para asegurar la presencia del imputado en todos los actos que van en el proceso. ¿Qué sucede? Rige el principio de presunción de inocencia, el 49 ordinal segundo de la Constitución, el principio de afirmación de la libertad que está en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, que se basa en la presunción de inocencia que está en el artículo 8 de ese instrumento legal. ¿Ok? ¿Qué sucede? El fiscal del Ministerio Público hace una exposición en la audiencia de presentación y yo se lo voy a dar como dato. Él lee las actas policiales y da una precalificación. Mire, este señor hizo esto y esto y esto, por cuanto es, digamos, estafa, por ejemplo, un delito informático. Ustedes como abogados, defensores, van a leer, le ha mencionado, ciudadana juez, yo puedo leer el instrumento legal. Mi defendido hizo esto, esto y esto y esto, con todos los elementos constitutivos del tipo, o todas las condiciones objetivas de punibilidad. No, no lo hizo. Ah, ok, entonces hizo esto y esto y esto, falta algún elemento. Si falta un solo elemento constitutivo del tipo en la norma a la cual hicieron la precalificación fiscal, es una conducta atípica. Deberían darle la libertad plena a la persona porque la persona no cometió el delito. Aplicación del principio de legalidad. ¿Qué sucede? Entonces la juez o el juez le va a decir, bueno, pero hay que ayudar al fiscal del Ministerio Público a seguir la investigación. Vamos a dictarle entonces, apenas vamos a dictarle una medida cautelar restrictiva o sustitutiva a la preventiva privativa de libertad. No sustitutiva a la libertad, sino a la medida cautelar, porque los tribunales dicen, no, le dieron una cautelar. ¿Era privativa o era sustitutiva? No, le dieron una sustitutiva a la libertad, o sea que el tipo está preso. Sustitutiva a la privativa de libertad. Entonces, no, entonces vamos a darle, dictarle una presentación 242 numeral tercero cada 15 días para ayudar al fiscal a realizar su investigación. Oye, pero si yo te demostré y tú dijiste que mi defendido no había cometido el hecho punible porque falta un elemento constitutivo del tipo, es una conducta típica según el principio de legalidad, ¿por qué no se la dictas a tu abuela que tampoco cometió el delito? Y la sometes a una presentación cada 15 días en el tribunal. Igual. Eso es lo que está pasando en la práctica. No, pero es que no sé qué. Muchas veces, me disculpan algunos de los representantes de los órganos jurisdiccionales, le entran las palabras por aquí y le salen por acá. Algunas veces. No hay que generalizar. ¿Ok? En eso tenemos que luchar. Todos nosotros, hasta los jueces tienen que luchar con eso. Que se deben cumplir con todo lo que señala el artículo, porque si no se cumple con todo lo que señala el artículo, es una conducta atípica. Principio de legalidad. Y fíjense una cosa, si los órganos policiales, yo que pertenezco a uno, comete alguna violación en el CERPAC, a ver qué opina de esto, si quiere intervenir, comete alguna violación, hay una jurisprudencia en la Sala Constitucional, si no me equivoco, de Iván Rincón, que dice que las violaciones constitucionales no pueden ser atribuidas a los órganos jurisdiccionales. Si el juez no dice nada en su decisión
en el Tribunal de Control, cuando se presenta una persona, quedan convalidadas todas las actuaciones inconstitucionales. No hay violación inconstitucional. Violación constitucional, perdón. Hay una jurisprudencia que se aplicó muchas veces cuando yo estaba de juez de corte. Profesor Mario Alberto, bueno, de verdad agradecemos que haya podido darle respuesta a este cúmulo de interrogantes y lo haya hecho en tiempo oportuno. Pero no queremos despedir esta sesión de la Cátedra Jorge Rosell sin que nos regale una reflexión. Una reflexión, en este caso, sobre el tema, sobre cómo usted ve que hacia dónde van las tendencias con relación al principio de legalidad o los aspectos probatorios del principio de legalidad. Una conclusión final para la audiencia. Fíjense, el principio de legalidad es el principio más importante que nosotros tenemos en el derecho penal. El principio que nos ayuda a que no exista una inseguridad jurídica. Es menester de todos nosotros que se cumpla la ley al pie de la letra, tanto en el aspecto sustantivo como en el aspecto adjetivo o procedimental, porque si no caemos en una total indefensión, inseguridad jurídica. Es importante entonces que tomemos el propio significado que tienen las palabras, que no siguen haciendo, y me disculpan la expresión, lo que le da la gana a los órganos jurisdiccionales, que por ejemplo toman las medidas cautelares como si fueran un penar, digamos, anticipado de la persona, a la persona. Recuérdense que el 237 del Código Orgánico Procesal Penal nos dice: se presume peligro de fuga, no es obligatorio, se presume cuando el delito comporta una pena igual o mayor a 10 años. Es una presunción, no es obligatorio. Ahora bien, hay una jurisprudencia que dice que si es obligatorio en materia de violencia de género, por utilizar una frase corta. Entonces, vamos a aplicar las leyes como están. Entonces, para poder nosotros ejercer y tengamos una sana y recta administración de justicia. Gracias, profesor Mario. Compartimos en el chat de YouTube precisamente un programa del profesor Ángel Serpa con relación a un criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional con relación a las privaciones de libertad ilícitas. De manera que invitamos a los participantes a pasarse por ahí e ingresar al canal del profesor Ángel Serpa, siempre tan atento a la Cátedra Jorge Rosell. Y esto fue la Cátedra Jorge Rosell. Verdaderamente agradecemos la intervención del profesor Mario Alberto Popoli Rademacher sobre los aspectos probatorios en relación al principio de legalidad. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Universidad del Zulia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Estado Lara y, por supuesto, de Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Gracias, profesor Mario. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego.